Bienvenidos al aula virtual de Matemática 1, perteneciente a la carrera de Informática de la aldea Arturo Álvarez Alayón. Les habla su profesor Jesús Rivas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad número 1, lenguaje y cálculo proposicional. La lógica es un lenguaje preciso, claro y formal que estudia a las proposiciones. Su objetivo es interpretar, desarrollar razonamientos correctos y distinguirlos de los incorrectos. La proposición es toda expresión lingüística que se afirma si es verdadera o falsa. Por ejemplo, tenemos que ellas son denotadas con letras. Puede ser P, Q, R, S, T, y tenemos algunos ejemplos de proposición. Hoy es martes. Los futbolistas son deportistas. Los perros vuelan. 5 más 4 es igual a 12. 3 por 6 es igual a 18. En cada una de ellas podemos decir si son verdaderas o son falsas. No son proposiciones aquellas expresiones que pueden ser exclamativas, como por ejemplo, qué lindo día. Interrogativas, ¿pensaste en qué carrera estudiar? Desiderativas, ¿cuánto daría por tenerlo? E imperativas, cuando damos una orden, por ejemplo, te prohíbo que me engañes. El valor de la verdad. La verdad puede ser verdadero o falso, y lo denotamos con una B si es verdadero y con una F si es falso. Y ella la podemos esquematizar o la podemos representar a través de una tabla de la verdad. Para poder representar gráficamente unas proposiciones y saber y utilizar la tabla de la verdad, debemos trabajar con conectivos lógicos. Ellos son símbolos que sirven para unir dos o más proposiciones. Los más comunes son la conjunción, que es en su expresión, vamos a tener una proposición y una unión por la palabra y o con el conector y luego la otra proposición, y su símbolo es una B invertida. Tenemos la disyunción, que es una expresión que es la O y su símbolo es una B. Tenemos el condicional, que lo vamos a conseguir en oraciones donde diga sí, una proposición, entonces la otra proposición, y su símbolo es una flecha hacia la derecha. Tenemos el bicondicional, que es una expresión donde van a estar unidas dos proposiciones por la expresión sí y solo sí, y es una flecha tanto a la derecha como a la izquierda. Y tenemos la negación, que es la palabra no delante de una proposición, y va a ser su símbolo como una ola, como una onda. Ese es el símbolo de negación. Las proposiciones se clasifican y tenemos proposición, preposición simple, que tienen un solo significado y carecen de conectivos lógicos. No utilizan o no llevan conectivos lógicos. Por ejemplo, la matemática es una ciencia. El gallo pone huevos. 8 es par. 15 es mayor que 10. O Walter es pintor. Y tenemos la proposición compuesta, que son aquellas que tienen dos o más significados y contienen al menos un conectivo lógico. Por ejemplo, María sabe hablar inglés y francés. David se casa o termina su noviazgo. Todo número es par si y solo si es divisible por 2. No es cierto que el perro ladra. Fíjense que cada uno de ellos, las palabras que están señaladas son los conectivos lógicos que unen a esas dos proposiciones. La tabla de la verdad. Esa es la representación gráfica de, pudiéramos decir,
de las proposiciones y saber determinar unas proposiciones y utilizar los conectivos lógicos. Tenemos las tablas de la verdad. En este caso vamos a tener para dos proposiciones, ¿okay? O dos variables, bien sea P, bien sea Q. Se puede utilizar para muchas más variables. Por eso es que la nota que dice que para saber el número de filas, cuántas filas voy a utilizar yo, entonces eso va a depender del número de variables que tenga yo en la proposición o en el ejercicio, donde n va a ser el número de variables. En este caso, como estoy usando, o normalmente, generalmente, son dos variables, entonces 2 a la n quiere decir que es 4, y por eso voy a tener 4 filas. Es prescindible saber que cuando trabajo con P y trabajo con Q, empiezo rellenando la P con 2 verdaderos y 2 falsos. Cuando voy a Q, entonces la primera verdadero, la segunda falso, la tercera verdadero y la otra falso. O sea que y si tuviera otra variable, entonces fuera, por ejemplo, 2 verdad, 2 falsos, 2 falsos, 2 verdad, y así voy. Fíjense que en la unión, en la negación, lo que voy a hacer es negar la contrario. Si la primera es verdadera, la negación es falsa. Si la variable es falso, entonces la negación es verdadera. Fíjense que, si pueden observar en la tabla, va la conjunción de P y Q, solo es verdadero si las dos son verdaderos. Automáticamente las demás son falsas. En la disyunción, solo es falso si las dos son falsas. Quiere decir que las demás son verdaderas. En el condicional, solo es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Las demás son verdaderas. Repito, en el condicional, solo es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Las demás son verdaderas. En el bicondicional, solo son verdaderas si las dos son verdad o las dos son falsas. Es decir, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, entonces el resultado es verdadero. De lo contrario, lo demás es falso. A continuación veremos dos ejercicios que les voy a explicar de cómo hacer la tabla de la verdad para estos ejercicios. Vamos a explicar el ejercicio donde tenemos dos variables, la variable P y la variable Q, que son dos proposiciones. Como les expliqué en la tabla, para poder sacar qué número de filas son, vamos a utilizar esta formulita que dice que 2 elevado a la n, donde n es el número de variables. En este caso tengo dos variables, una es P y otra es Q. Entonces lo que hago es 2 elevado a la 2 es igual a 4. Quiere decir que voy a tener 4 filas en mi tabla de la verdad. Vamos a hacer la tabla de la verdad para este ejercicio. ¿Cómo la voy a formar? Voy a tener P, voy a tener Q, que van a ser mis variables. Ellas, de acuerdo a la tabla que mostramos en las diapositivas, decimos que hay una conjunción, un condicional y una disyunción. Entonces vamos a realizar, como van a ser cuatro filas, entonces llenamos mi primera variable la llenamos verdadera, verdadera, falso y falso. La segunda variable la lleno verdadera, falsa, verdadera y falsa. Si tuviésemos otra variable, entonces tendríamos que sacar cuántas filas vamos a tener para poder trabajar con la tabla. Bien, primero lo que voy a tener es esta conjunción P y Q.
Recuérdense que este símbolo, que es una B volteada, para nosotros va a ser, la vamos a llamar conjunción, pero ella va a significar y. Entonces, decimos, ¿cuál es la regla que se utiliza? O qué dice la regla, o qué dice la tabla para cuando P conjunción Q? Dice que es verdad si las dos son verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo, entonces evalúo, aquí tengo B y B, o sea, verdad y verdad quiere decir que es verdad. Lo demás es totalmente falso. Ahora, me voy hacia el otro, que dice P disyunción Q. Es una B, pero para nosotros significa que es P o Q. ¿Y qué dice la regla? Dice que cuando tengo una disyunción es falso si las dos son falsos. Entonces, veo aquí que estas dos son falsas, entonces por lo tanto el resultado es falso. Lo demás es verdadero. ¿Qué me queda? Me queda simplemente la condición, el condicional entre estas dos. Y lo hago aquí. Y digo, y Q condicional P o Q. ¿Qué dice el condicional? El condicional dice que para que pueda ser verdad, para que pueda ser falso, debe ser la primera verdadera y la segunda falsa. Entonces, para que pueda ser falso, debe ser la primera verdadera y la segunda falsa. Entonces, evalúo. La primera es verdadera, la segunda es verdadera. La primera es falsa, la segunda es verdadera. La tercera es falsa, la otra es verdadera. Y la última es falso, falso. Quiere decir que para que sea falso, la primera debe ser verdadera y la segunda falsa. Como no hay ninguna que cumple la condición, entonces todas son verdaderas. Cuando esto ocurre, que tengo todas verdaderas, eso se convierte en una tautología. Quiere decir que la tabla es tautología. Continuamos con el ejercicio número 2. En esta oportunidad tenemos tres variables. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Lo primero que debo determinar es cuántas filas va a tener mi tabla. Es para ello que debo usar la fórmula o la ecuación de 2 elevado a la n, donde n va a ser el número de variables con que yo voy a trabajar. En esta oportunidad son 3. Quiere decir que al resolver esta potencia, eso me va a dar 8. Y mi tabla va a tener 8 filas. Es para ello que debo rellenar mis variables con verdad o falso. Para la primera variable que tengo P, voy a arrancar con 4 verdaderas y 4 falsas. Entonces tengo las verdaderas y debo tener 4 falsas. Eso me hace un total de 8 filas. Para la segunda variable va a ser la mitad de esta. Quiere decir que voy a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Para la tercera variable va a ser una y una. Quiere decir que voy a agarrar una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Bien, habiendo determinado todas las variables, voy a empezar a trabajar con cada una de las proposiciones. En este caso, voy a tener una disyunción, una conjunción, un condicional, una negación de un condicional y debo trabajarlo. Bien, con una disyunción, yo sé que la disyunción es falso si las dos automáticamente son falsos. Entonces, como voy a determinar entre P y Q, solamente me voy a visualizar en estas dos columnas. Entonces digo, las dos son verdaderas, es verdadero.
las dos son verdaderas, es verdadero. Este es verdadero y este es falso, es verdadero. Este es verdadero y este es falso, es verdadero. Falso y verdadero es verdadero, falso y verdadero es verdadero, falso y falso es falso, y falso y falso es falso. Quiere decir que con la disyunción solamente es falso si las dos son falsas. Del resto, todas son verdaderas. En la tercera columna vamos a tener la negación de esta disyunción. ¿Qué quiere decir? Que me voy a enfocar solamente en la columna de la disyunción, y como es negación, es totalmente lo contrario. Quiere decir que donde es verdadero, es falso. Donde es verdadero, es falso, 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 verdadero y verdadero. ¿Ok? Continuamos en la siguiente columna. ¿Qué tengo? Tengo una condición entre P y R. O sea, me voy a enfocar en estas dos columnas que están aquí. ¿Qué dice la condición? La condición dice que solo es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Quiere decir que solamente me voy a enfocar en lo falso. Si P es verdadero y R es falso. Entonces voy aquí, B y B. Entonces, como son verdadero y verdadera, quiere decir que son verdaderas. Verdadero y falso quiere decir que son falsas. Verdadero y verdadera quiere decir que es verdadera. Verdadera y falso, entonces quiere decir que es falso. Falso y verdadero quiere decir que es verdadero. Falso y falso quiere decir que es verdadero. Falso y verdadero quiere decir que es verdadero. Y falso quiere decir que es verdadero. Entonces, ¿dónde solamente es falso? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y luego, ¿qué ahora tengo? Tengo la negación de estas dos conjunciones que están aquí. Esta condición entre esta y esta, porque esta es la negación de esta y el condicional de este que está aquí. Entonces me voy a enfocar en ¿qué? En estas dos. Como es una condición, ¿qué dice la regla de la condición? Que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Del resto, todas son verdaderas. Entonces me enfoco en estas dos columnas. Este es falso y este es verdadero, es verdadero. Esto es falso y esto es falso, es verdadero. Esto es falso y es verdadero, es verdadero. Esto es falso y esto es falso, es verdadero. Esto es falso y es verdadero, es verdadero. Esto es falso y es verdadero, es verdadero. Esto es verdadero y esto es verdadero, es verdadero. Esto es verdadero y es verdadero, esto es verdadero. Quiere decir que todas son verdaderos. Cuando tengo todas, el resultado es verdadero, quiere decir que la tabla es tautológica. A continuación se les presenta unos ejercicios propuestos, los cuales son la evaluación de la unidad número 1, planificada en el plan de evaluación.